Bueno, hermano, el título del mensaje para hoy es "De mi bazo y bautismo participaréis". Ese es el título. ¿Os acordáis que en el mensaje anterior estuve compartiendo sobre el título de un bazo a beber y de un bautismo con que ser bautizado? Estuvimos viendo sobre ese texto que voy a leer ahora. Entonces voy a leer en Mateo 20. Vamos a ir a Mateo 20. Y vamos a leer desde el 17 al 23, que dice: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, en este caso eran los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Y vamos a leer también dos versículos que encontramos en el capítulo 5 de Mateo, los versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Voy a continuar en la exposición en esta mañana de la palabra en continuidad a lo que fue mi anterior predicación. Vimos, como he visto en el título, un vaso que el Señor tenía que beber y de un bautismo que el Señor tenía que participar, y estuvimos meditando en ello. También había un versículo que estuvimos viéndolo, que era un versículo clave, que era en Lucas 12:50. Vamos a ir a Lucas 12:50 y lo vamos a leer. Y dice el Señor: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Y en la última predicación estuvimos viendo que ese bautismo con que el Señor tenía que ser bautizado, dijimos que era el bautismo de sufrimiento, y que el Señor tenía que morir en la cruz del Calvario, tenía que ser sepultado y tenía que resucitar al tercer día. Vimos también que el Señor, a modo de introducción, el Señor estuvo ya hablándole de ese bautismo, de esa copa que tenía que beber, y le había hablado 3 veces ya. Tenía que subir a Jerusalén, lo iban a apresar, lo iban a escarnecer,
lo iban a condenar injustamente y lo iban a matar y a crucificar. Vimos también que los discípulos en ese momento, ellos estaban pensando en el establecimiento del reino en la tierra ya. Ellos pensaban que el Señor iba a instaurar el reino se había acercado, el reino está entre vosotros, y ellos pensaban que se iba a establecer el reino ya en la tierra y que Israel iba a ser restaurado, iba a ser liberado del poder romano que estaban ellos viviendo en ese momento. Ellos habían sido conquistados por los romanos y pensaban que tenía que venir ese momento en que ellos iban a ser liberados. Vimos también que el Señor le habló que tenía que ir a Jerusalén y tenía que morir, como hemos visto. Pero vimos también que ellos no entendían ni comprendían esa palabra porque le era encubierta. ¿Os acordáis lo que hizo Pedro cuando el Señor le dijo que tenía que ir a Jerusalén? Le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro perdió esa visión en ese momento y ellos no entendían y se le había ido en ese sentido lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En Isaías 53, en el Salmo 22, en el Salmo 16, ellos estaban pensando en que el Señor iba a establecer el reino, pero sin tener que ir a la cruz del Calvario. Y dice, porque esa palabra le era encubierta. Y vimos también que el día que el Señor ya resucitó y se presentó a los discípulos, le tuvo que abrir el entendimiento para que comprendieran esa palabra, para que pudieran comprender que verdaderamente el Señor tenía que ir a la cruz del Calvario, el Señor tenía que hacer allí un sacrificio perfecto para poder quitar el pecado y para poder reconciliar al hombre con Dios. Cuando se acercó Salomé, la madre de Jacobo y de Juan, postrándose y le pidió que unos estuvieran a la derecha y a la izquierda, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Y le hizo también una importante declaración. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos, Jacobo y Juan, le dijeron, podemos. Así que vimos también en la última predicación cuál era ese vaso que el Señor tuvo que beber y cuál era el bautismo con que tenía que ser bautizado. Lo estuvimos viendo, hicimos un recorrido. Vimos cómo el Señor fue rechazado, cómo el Señor fue insultado, diciéndole que los milagros los estaba haciendo por Belcebú, en vez de por el poder de Dios, y vimos cómo lo cogieron, lo arrestaron, lo juzgaron injustamente y al final terminaron crucificándole y poniéndole en una cruz. Pero Él les dijo también, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, vosotros seréis bautizados. Así que el Señor le estaba diciendo que iba a participar de sufrimiento como el mismo Señor estaba sufriendo. Ahora, una vez que el Señor le dijo eso, ellos tenían que esperar en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. El Señor le abre el entendimiento, están en Jerusalén, tiene que venir el Espíritu Santo, se tiene que formar la iglesia y ellos están allí en la espera. Pero ya el Señor le había dicho que iba a participar de esa copa y de ese bautismo. Y tenían que esperar la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era el Espíritu Santo. Cuando Paco puso ahí la proyección de la carátula,
yo le había dado una foto que se veían todos los discípulos con el Señor. Y el título, como veis, es de mi bazo y bautismo participaréis. Pero cuando vi también esta presentación, esta carátula, ahí se ve una copa, una cruz, y se ve una paloma, símbolo del Espíritu Santo. Y hermano, es que si no es por el Espíritu Santo, es imposible que ellos pudieran haber cumplido su misión, la que el Señor le había dado. Para que pudieran cumplir la misión, para que pudiera haber iglesia, tenía que descender el Espíritu Santo y llenarlo de poder para poder cumplir con esa misión. ¿Cuál era la misión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenían que bautizar a las personas que se hicieran discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenían que enseñarle todas las cosas que el Señor le había enseñado durante esos 3 años que duró el ministerio público, donde el Señor escogió a unos apóstoles. Y tenían el gozo y la alegría de saber que el Señor, por medio del Espíritu, los iba a acompañar y le iba a dar el poder para poder cumplir con esa misión. Lo primero que yo veo en todo lo que hemos visto hasta aquí es que el Señor sabía todo lo que iba a ocurrirle y lo que iba a pasar con sus discípulos y sus apóstoles. Él le da un mandato y una comisión, pero el Señor sabía y sabe todo lo que le iba a pasar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios y Él es omnisciente. Él conoce todo. Así que eso es lo primero que veo. Y también que las palabras que el Señor le había dicho en lo que hemos leído de Mateo 5, versículo que hemos leído, que os perseguirán, os entregarán por... Todo eso iba a tener también un cumplimiento. Lo segundo que yo puedo ver en este texto es que desde su comienzo la iglesia ha sido perseguida. Desde su comienzo la iglesia ha sido rechazada y perseguida por causa de nuestro Señor. Y hermano, esto seguirá ocurriendo hasta que el Señor venga por su iglesia, hasta que el Señor se tome a sí mismo, como dice Juan 14, y nos lleve a la casa del Padre. Hasta ese momento la iglesia será perseguida. Hubo persecución al principio por los de afuera, los principales sacerdotes, los escribas, y hubo también persecución más adelante, desde dentro de los que se decían la misma iglesia. Ya sabemos que hubo en sus años, en siglos posteriores, un tribunal que era el de la Inquisición y que precisamente querían guardar la fe, querían guardar, y lo que estaban haciendo era perseguir a los verdaderos creyentes que querían permanecer en la palabra y obedecer la palabra. Así que hubo persecución desde afuera, desde los líderes religiosos del judaísmo, y también en su momento y en siglos posteriores desde dentro, en este caso, de la Iglesia Católica Romana. Como sabemos, Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Eso lo dijo el apóstol Pablo. 20 siglos, hermanos, llevamos ya y la iglesia está siendo perseguida. Solo tenemos que escuchar las noticias de los hermanos de Puertas Abiertas para darnos cuenta de esta realidad que está viviendo la iglesia también en nuestros días. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a esas personas que han puesto la confianza en Él, que han creído en Él y que están dispuestos a salir y compartir el Evangelio? ¿Qué le dijo el Señor?
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que una prueba de que estamos en el camino correcto es que los verdaderos creyentes están sufriendo persecución. Y hermanos, la persecución puede tener, diferentes formas. Si Dios quiere, el jueves, cuando estemos en el estudio bíblico, podremos ver algunas de las formas en que la iglesia es perseguida o es marginada y demás, la veremos en el estudio. También le dijo que los perseguirán por hacer y por seguir a la justicia. Nosotros sabemos que Dios ha manifestado su justicia. Jesucristo, la fe en Jesucristo, es la justicia de Dios. Él es, como dice la palabra, el Santo de Dios. Él es el Santo de Israel. Y por causa de Él, los verdaderos creyentes son perseguidos. Bienaventurados por mi causa. Hermano, en este texto es muy importante. Vamos a ser perseguidos y fueron perseguidos sus apóstoles por causa de Jesús. Cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Lo que dicen de los apóstoles, lo que dijeron de los verdaderos discípulos es una mentira. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando testimonio de que verdaderamente el Mesías había venido, el Hijo de Dios había vivido una vida perfecta, el Hijo de Dios había ido a la cruz del Calvario para perdonar los pecados y ahora tenían que compartir ese evangelio. Y lo acusaban injustamente y mintiendo. Pero mira lo que dice también, gozaos y alegraos. Tremendo, hermano. Aquellos que lo persiguieron, que fueron detrás de ellos hasta el punto de tener que dar su vida por Jesús, la palabra de Dios nos dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10 y 12. Y mira lo que le dijo el Señor también horas antes de morir. Le dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Hermanos, aborrecieron al Señor, al hombre más precioso y más perfecto que había sobre la tierra, lo aborrecieron. Tenían un velo que no veían verdaderamente que era el Señor, que era el Mesías, que era el Rey que había llegado, y estuvieron dispuestos a aborrecerlo, inclusive a matarlo. Y mira lo que le dice también, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pensad un momento, cuando había discípulos de distintos sitios, el Señor iba y se acercaba a la sinagoga, compartía la palabra y los discípulos lo acompañaban, estaban con él. Bueno, pues llegaría un momento en que no podrían hacer eso. No podrían entrar en una sinagoga para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. No lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque lo iban a perseguir, lo iban a coger y los iban a encarcelar. ¿Y por qué dice el Señor que harían eso? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ni al Padre ni al Señor lo conocían. Si hubieran conocido al Padre, hubieran escuchado al Hijo. La tercera verdad que yo veo en los textos y sobre la predicación. Todos los que sufran por Jesucristo son bienaventurados y dichosos. El sufrimiento por Jesús traerá galardón y recompensa por el Padre. Todos los que sufran por Jesucristo
son bienaventurados y dichosos. El sufrimiento por Jesús tendrá galardón y recompensa del Padre. Esta es otra gran verdad que podemos saber. Y vamos a ver cómo esto fue una realidad en los discípulos, los apóstoles del Señor. Ellos tuvieron que beber del vaso que el Señor bebió, tuvieron que beber y participar del bautismo con que el Señor también fue bautizado, y hoy lo vamos a ver en el grupo de los apóstoles, pero no vamos a ver todos los apóstoles, vamos hoy a ver 3 apóstoles nada más. Y el siguiente culto, si Dios quiere, miraremos cómo el resto de los apóstoles también tuvo que sufrir por Jesús, inclusive dando la vida por Él, si Dios quiere. ¿Dónde encontramos quiénes eran los apóstoles del Señor? Sé que si os pregunto me lo diréis, pero os voy a decir 3 textos donde se nos dice quiénes eran los apóstoles del Señor. Mateo 10, versículos del 2 al 4. Marcos 3, versículos del 16 al 19. Lucas 6, del 13 al 16. Ahí los 3 evangelistas nos dicen que el Señor Jesús escogió a 12 y los nombró apóstoles. Decir también que el Señor, como estuvimos viendo el jueves, tenía un círculo íntimo, que lo formaban 3 apóstoles. El círculo íntimo, es decir, unos apóstoles que tuvieron unos privilegios, llamémosle entre comillas, privilegios especiales que el Señor le concedió. El círculo íntimo lo formaban Simón, llamado Pedro, lo formaba Jacobo el mayor y Juan su hermano. ¿Cuáles fueron algunos de esos privilegios que tuvieron este círculo íntimo del Señor? El primero, ellos vieron la transfiguración del Señor. El Señor cogió a Jacobo, a Juan y a Pedro y subieron al monte Hermón donde el Señor se transfiguró. Tuvieron el privilegio de ver a Elías y a Moisés que venían con Jesús y le hablaban de la misión que iba a cumplir. Tuvieron el privilegio de ver cómo los vestidos del Señor se volvían resplandecientes y aún su rostro. Y tuvieron el privilegio de escuchar la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano, qué gran privilegio de poder ver al Señor transfigurarse y poder ver a Moisés y Elías también junto al Señor y escuchar la voz del Padre. Otro gran privilegio que tuvieron fue cuando el Señor ya enfrentó esa noche donde lo iban a apresar, el que Jacobo, Juan y Pedro, el Señor los cogiera y le dijera que oraran por él y que estuvieran en oración para que no entraran en tentación. El Señor sabía que iba a ser dentro de horas apresado. Y el Señor se humilló en el huerto de Getsemaní. Inclusive un ángel tuvo que venir para fortalecerlo al Señor. Dice que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Y allí Él contó con esos 3 apóstoles también para que estuvieran con Él en ese momento. Y otro gran privilegio que tuvieron, que solo lo tuvieron ellos, fue cuando Jairo murió la hija de Jairo y fueron a la casa de Jairo, solo entró su padre, su madre, Jacobo, Juan y Pedro. Y vieron cómo el Señor resucitó a esa niña y tenía autoridad sobre la muerte. Por eso se dice que era el círculo íntimo y que tuvieron unos privilegios especiales. También había otros apóstoles que se recoge, yo tengo la Biblia Thompson y ahí lo pone como los trabajadores silenciosos. Y ellos son Andrés, Felipe, Bartolomé o Natanael, el que estaba debajo de la higuera. ¿Os acordáis la escena? Cuando estaba allí y cuando el Señor lo llama y le dice: yo te vi debajo de la higuera. Estaba Tomás,
aquel que no, por un tiempo no creyó en la resurrección del Señor, a no ser que viera y metiera sus manos en el costado, y estaba Mateo, aquel que era publicano, que estaba al servicio de los romanos, cobrando los impuestos, pero cuando el Señor lo llamó, lo dejó todo y empezó a seguir al Señor. También hay un grupito de apóstoles que se llaman los poco conocidos. ¿Quién era? Jacobo el menor, Judas por sobrenombre Lebeo y Simón el celote. Jacobo y Judas eran hermanos, eran hijos de Alfeo y de María. Y Simón el celote, los celotes era un grupo que se oponían a la conquista romana e intentaban hacer revuelta y, digamos, de quitarse ese yugo romano, intentando hacer ataques y demás a esas personas que habían conquistado a Israel. Y Simón dejó esas armas y siguió a Jesús para, por medio del Evangelio y del amor y de la predicación, conquistar a las personas en vez de por la espada. Tenemos también al traidor. El traidor es conocido como Judas Iscariote. Él era el único que era de Judea. El único que era de Judea. Judas Iscariote. Aquel que a pesar de llevarse casi 3 años con Jesús, no creyó en él. Aquel que lo vendió, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, y cumplió la profecía por 30 piezas de plata. Aquel que con remordimiento, en vez de arrepentirse y ir a pedirle perdón al Señor, se dice que se ahorcó, se desparramó su cuerpo y cayó en el suelo, y el Señor le dice, lo llama el hijo de perdición, y que era diablo, calumniador. Así que tenemos eso. Pero hay también las designaciones especiales. ¿Quiénes son? Por Judas había textos en la palabra que decía que otro ocupara su lugar. Entonces, el día cuando estaban los apóstoles reunidos antes del día de Pentecostés, Pedro, atendiendo a los textos que decía que otro tomara su oficio, que lo vemos en el Salmo 69, 25 y Salmo 109, versículo 8, escogieron entre 2 personas, José llamado Barsabas y Matías. Y dice que echándolo a suerte, lo pusieron delante del Señor y dijo, Señor, escoge tú quién sea el que sustituya a Judas Iscariote. Y dice que la suerte cayó en Matías. Así que Matías llegó a formar parte desde ese momento del grupo de los 12. Matías. Pero todavía queda uno, un apóstol más. Un apóstol más nombrado especialmente por el Señor. Y ese apóstol fue el apóstol Pablo. Él pasó de perseguidor a perseguido. Vemos la vida del apóstol Pablo cuando lleguemos a la siguiente predicación y veremos cómo él fue perseguido por el testimonio y sufrió mucho por el Señor. Y el Señor lo nombró apóstol a los gentiles. Apóstol a los gentiles. Y aquí vemos ahora que tenían que partir. Una vez que había venido el Espíritu Santo, tenían que partir de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, todas las naciones. Ellos tenían que salir para compartir el Evangelio. No se podían quedar todos en Jerusalén. Ellos tenían que salir y anunciar el Evangelio y obedecer la gran comisión. Y hermanos, lo hicieron. Lo hicieron. Ellos salieron a todas las naciones para predicar el Evangelio partiendo de Jerusalén. Primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a costa inclusive de dar su vida por Jesús. Incluso a costa de dar su vida por Jesús. Ellos iban a predicar
que la justicia de Dios ya había venido. Ellos iban a predicar que el Señor le había dado mandamiento para que lo guardaran, demostrando que amaban a Dios. En esto conozco que me amáis si guardáis mis mandamientos. Ellos tenían que dar a conocer al mundo, a las personas, el Evangelio y qué mandamiento había el Señor dado. Y ellos tenían que declarar que el Señor había resucitado, había muerto en una cruz, había resucitado, al tercer día había ascendido a los cielos, ahora estaba a la derecha del Padre y le había dado a las personas la posibilidad de reconciliarse y que sus pecados pudieran ser perdonados. Lo que ellos no entendieron en un tiempo que Jesús tenía que morir, ahora tenían que salir a las personas y compartirle esas buenas noticias. Jesús tuvo que morir en una cruz. Él tuvo que morir como el Cordero de Dios. Él tuvo que morir para que la justicia de Dios pudiera ser cumplida. Él tuvo que morir para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y Él tuvo que morir, como ha dicho mi hermano Salvador, para que la ley que en un tiempo anterior en el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, hoy pudiera ser escrita en nuestros corazones, para que por el Espíritu pudiéramos vivir esa ley. Ellos salieron y lo hicieron, hermanos, con alegría. ¿Os acordáis lo que pasó el día de Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo descendió, cuando hablaron en lengua, ¿qué es lo que ocurrió? Que los judíos empezaron a decirle que estaban embriagados y que estaban borrachos. ¿Os acordáis? En Hechos capítulo 2. Empezaron a decirle que estaban borrachos. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? No estamos borrachos. Esto es el cumplimiento de Joel capítulo 2, donde Dios dice que ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero ¿qué vemos también, hermanos? Uno, lo insultaron, pero vemos que el Señor cambió el corazón y convenció de pecado a 3,000 personas que allí fueron convertidas para la gloria de Dios. ¿Os acordáis cuando Pedro dio el primer sermón? Dio ese sermón, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Arrepentíos, convertíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora ellos tenían que compartir esas buenas noticias. Los líderes religiosos estaban escandalizados. Se han convertido 3,000 personas en Jerusalén. Muchos habían venido a esa fiesta de Pentecostés de muchos lugares, habían escuchado el Evangelio, se habían compartido, habían escuchado, habían creído, pero los líderes estaban, digamos de alguna manera, alterados y deseando coger y apresar a los apóstoles. Y hermanos, lo hicieron. Cogieron a algunos, lo apresaron, lo azotaron, lo persiguieron, perdieron la libertad, lo intimidaron y lo amenazaron. Estoy hablando del grupo de los 12 apóstoles. Hay un texto que nos lo dice. Mirad lo que dice. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, estoy leyendo Hechos 5, versículos 40 y 42. Y convinieron con él, está hablando de Gamaliel, cuando Gamaliel le dice que después de azotar que los dejaran y si era de Dios continuaría y si no era de Dios pues dejarían de ser. Pero mira lo que le dice. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, le intimaron a que no hablasen el nombre de Jesús y le pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del Señor gozoso después de haber sido tenidos por dignos y de padecer afrenta por el nombre en mayúscula. ¿A qué nombre se está refiriendo? Al nombre del Señor. El nombre que es
sobre todo nombre. Y mira lo que hicieron los apóstoles. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Enseñar, ir al templo. Había un lugar donde se enseñaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Y había un lugar también donde ellos se reunían y en las casas compartían lo que el Señor había dicho. La cuarta cosa que puedo ver en estos textos, vemos que a pesar del sufrimiento, ellos continuaron anunciando el Evangelio y testificando de Jesús. El enemigo no logró cerrar sus bocas. Aunque lo persiguieron, el enemigo no logró cerrar sus bocas. Y mira lo que ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De seguro que le vinieron a ellos a la mente también las palabras del Señor, que los perseguirían, que los echarían en la cárcel, porque se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Pero ellos recordaron que el galardón era grande y que Dios le había llamado por testigo para compartir su palabra. La palabra del Señor, hermanos, se estaba cumpliendo. Ellos fueron expulsados de la sinagoga, ellos fueron perseguidos en el mismo templo donde iban a predicar, y todo esto se estaba cumpliendo lo que el Señor había profetizado. ¿Sabéis? Tuvieron que reunirse, inclusive a escondidas, en casa, por temor precisamente a la persecución. Se dice que allí en Jerusalén hubo una gran persecución y los hermanos fueron esparcidos, menos los apóstoles, por todo lo que era Samaria. Y el Evangelio empezó a crecer. Dios utilizó la persecución para que su iglesia fuera creciendo y propagándose. Comenzaron a extenderse el Evangelio por toda Judea, inclusive llegó ya a otros lugares. Volvamos ahora a los apóstoles y vamos a ver de 3 apóstoles, y con esto terminaré la exposición. El primer apóstol que murió mártir, que dio su vida y su sangre por el testimonio de Jesús, fue Jacobo el mayor. No el primer hermano, porque sabemos que hubo un mártir antes de Jacobo, que fue Esteban. Pero estamos hablando ahora de los apóstoles, los que al Señor le dijo: de mi vaso beberéis y de mi bautismo participaréis. El primer apóstol en morir fue Jacobo el mayor, el hermano de Juan. ¿Y quién lo mató? Lo mató Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, que gobernaba en ese momento en Judea. Él apresó a Jacobo y dice que fue decapitado. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Así que Jacobo, en el año 44 después de Cristo, habían pasado ya sobre 12 años que el Señor había resucitado, y llega un momento en que, para congraciarse Herodes el Grande con los judíos, empieza a prender personas de la iglesia, como eran algunos de los apóstoles, para matarlos. Dice que Jacobo el mayor predicó en Jerusalén, predicó en Judea y fue mártir en el año 44. Pero es que también Pedro en aquellos días prendió, Herodes Agripa en aquellos días prendió también a Pedro. Esto lo encontramos en Hechos 12. Voy a leerlo. Dice: y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno,
para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia, y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. De una manera milagrosa, el Señor liberó a Pedro de que también lo matara Agripa I. Y hermano, aquí muchas veces uno, que lo compartía yo el jueves, ¿os acordáis? En el estudio, cómo Dios permitió que mataran a Jacobo y Dios sacó a Pedro de la cárcel. Y ahí entra lo que es la soberanía de Dios, porque Dios tenía el mismo poder para haber sacado, si hubiera querido, a Jacobo de la cárcel. Pero, hermano, no lo hizo. Así que la verdad que uno cuando llega a estos pasajes, la verdad que se queda muchas veces, pero nosotros sabemos, como dice la palabra, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, y en Dios no hay ninguna injusticia. Así que no podemos culpar a nada de Dios por lo que haya ocurrido. Dios quiso en su soberanía liberar a una persona y que otro perdiera la vida por él. Porque perdió la vida. El que pierde por mí la vida la hallará. ¿Os acordáis las palabras en Cesarea de Filipo? Así que ahora vemos a Pedro. Pedro le dio al Señor también dos privilegios. La Iglesia Católica tiene el escudito con las llaves, ¿no? Las llaves que dice la llave de Pedro. ¿A qué se refiere cuando dice las llaves de Pedro? Vamos a ver, hermano. Dios le dio a Pedro el privilegio de compartir el primer mensaje a los judíos que habían inclusive crucificado al Señor. Y Pedro, cuando compartió ese primer mensaje a los judíos, cuando se había creado la iglesia, se convirtieron 3.000 personas al Señor. Y ahí está la llave para los judíos. La llave no es que Pedro es el que da la salvación, sino que le ha dado el Señor el privilegio de ser el primero que compartiera la palabra una vez que la iglesia se había formado. Y se salvaron 3.000 personas. La otra llave es la llave a los gentiles. ¿Os acordáis quién fue a casa de Cornelio para compartirle el evangelio? Fue Pedro, a casa de Cornelio. ¿Os acordáis de la visión del lienzo que bajaba? Lo que yo llame, le he limpiado, no lo llame tú inmundo. Pedro se acerca allí, ve a Cornelio, a su familia, a los amigos, le predica el evangelio y reciben el Espíritu Santo igual que los recibieron ellos el día de Pentecostés. Y entonces llega en ese momento a formarse lo que era también el ser añadidos los gentiles al pueblo del Señor. Esas son las llaves, ese es el privilegio que tuvo Pedro. Pedro dice también que estuvo que fue el apóstol de la circuncisión. Él tuvo un lugar prominente en la iglesia que se había fundado en Jerusalén. Y es, en ese sentido, hace un Pablo diciendo que Dios le había dado el derecho de ser el apóstol de la circuncisión y a él, a Pablo, el de la incircuncisión, la de los gentiles. Así que Pedro tuvo un privilegio especial para llevar el evangelio a los judíos. Se dice que Marco escribió su evangelio recogiendo el relato que Pedro le compartía. Esto es lo que se cree, que ese evangelio que escribió Marco, Pedro tuvo mucho que ver en esa redacción de ese evangelio. Pedro nos escribió dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. La carta va dirigida
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Asia, Capadocia y Asia, y va dirigida también a aquellos que tenían una fe preciosa, igual que la que Pedro tenía, la fe en el Señor Jesucristo. Pero mira, en una de las cartas hay un saludo curioso. Y la iglesia que está en Babilonia, está en el capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Manda una salutación a la iglesia que está en Babilonia. Hay algunos hermanos que piensan que esa referencia a Babilonia es una referencia, de una manera de hacer una referencia velada a la misma iglesia que está en Roma. Esa es una de las opiniones que hay. Hay otros hermanos que piensan que Pedro fue a Babilonia. Babilonia, como sabemos nosotros, era la capital de Irak, de lo que hoy es Irak. Allí está Babilonia. Entonces, como sabemos nosotros también, de Jerusalén a Jerusalén vinieron unos magos del Oriente, siguiendo una estrella unos años antes, anunciando que el rey de los judíos había venido. En aquel sitio, en Babilonia, fueron los judíos llevados cautivos 70 años. Y no todas las personas regresaron de Babilonia, todos los judíos, que allí tenía que haber judíos. Yo personalmente pienso que Pedro fue a Babilonia y fue a darle también una noticia a los judíos que allí habían, y no solamente a ellos, sino a los magos que habían venido antes del Oriente para adorar al niño y lo adoraron. Los magos vieron al niño, lo adoraron, le dieron presente, pero volvieron a su tierra otra vez, dando la buena noticia de que el Señor había nacido y que el Señor era el Rey de Israel. Pero ahora Pedro, creo yo, pienso que tuvo que ir allí para decirle que ese niño había crecido, ese niño había vivido una vida perfecta, ese niño había ido a la cruz del Calvario, ese hombre ya perfecto había quitado el pecado, había resucitado, se había sentado a la derecha del Padre, y ahora toda persona que pusiera su confianza en Él iba a recibir perdón de pecado y reconciliación con Dios, e iba a ser adoptado como hijo. Por eso él dice, creo, que saluda a la iglesia que está en Babilonia. Hay dos opiniones. También sabemos que el día de Pentecostés había personas judíos que habían venido de Roma. Y que cuando escucharon el Evangelio hubieron gente que creyeron y fueron otra vez para Roma. Y también la tradición nos dice que Pedro murió mártir en Roma. Pedro se nos dice que murió mártir en Roma a órdenes, según se cree, del emperador Nerón. Así que Pedro tuvo un privilegio especial, anunciar el Evangelio a los judíos. Yo creo personalmente que tuvo también el privilegio de ir a Babilonia, de compartir allí. Allí se formó una iglesia, pudieron saber de Cristo. Y creo también que Pedro, como dice la palabra, por orden de Nerón, fue mártir, fue crucificado, y dice que él, según la tradición, que pidió ser crucificado boca abajo en una cruz. También Pedro dio su vida por el Evangelio. Y no se quedó solamente en Jerusalén, salió a distintos sitios para llevar el Evangelio. Y con esto termino con el último apóstol, el apóstol Juan. El apóstol Juan, como sabemos, es el discípulo amado. Fue el único de los apóstoles que no murió mártir. El único. Murió de muerte natural, según se cree, a finales del siglo I o principios del II. Él vio como su hermano moría
en el año 44 y él vio cómo todos los apóstoles fueron muriendo uno a uno después de él. Él vio a todos los apóstoles que la palabra del Señor se había cumplido. Dice que él también sufrió azote, como hemos visto, cuando fueron puestos en la cárcel, sufrió azote, sufrió persecución, fue llevado por el Evangelio y por el testimonio de Jesucristo a la isla de Patmos. Allí estuvo un tiempo en la isla de Patmos. Él nos ha dejado el Evangelio de Juan, Evangelio que da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios para que todos los que en Él crean tengan vida eterna. Y escribió también 3 cartas. Escribió primera, segunda y tercera carta de Juan. Y en la isla de Patmos también escribió el libro de Apocalipsis. En un momento terrible ya, donde había habido persecución por los emperadores romanos, donde el templo había sido destruido ya en el año 70 después de Cristo, y llegó un momento en que el Señor le da esa revelación del libro de Apocalipsis para animar a esos hermanos que estaban siendo perseguidos y decirles que el final que le espera a los hijos de Dios es bendición, vida eterna y gloria, y habrá un lugar donde ellos van a estar, donde no habrá dolor, ni llanto, ni temor, porque el Señor tiene grandes bendiciones preparadas para ellos. Él bebió también el vaso del sufrimiento, el apóstol Juan. Y hermano, aquí lo vamos a dejar en esta mañana. La palabra del Señor, hermano, tiene un cumplimiento. Y tenemos que tener esto en mente. El apóstol dice, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Lo mismo que el Señor sufrió por nosotros, mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a tener que sufrir por el Señor. Pero nosotros sabemos que llegará un momento en que ese sufrimiento terminará. Llegará un momento en que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos podrá separar. Y que llegará el momento, como dice la palabra, y ahora lo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que darle gracias al Señor, hermano, porque nos ha tenido por digno de participar de su sufrimiento, de llegar a ser hijos de Dios y de tener a un Rey como no hay otro, que es sin igual, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias porque tu palabra, Señor, tiene cumplimiento. Muchas gracias, Señor, porque todo lo que tú has revelado en tu palabra se va cumpliendo conforme a lo dicho, Señor, y conforme al Espíritu Santo la ha inspirado. Muchas gracias, Señor, por hacernos participantes también de tu reino, a pesar de las tribulaciones, de los sufrimientos que pueden venir a nuestra vida. Y muchas gracias también te doy en esta mañana por el testimonio que tus apóstoles fueron dando, Señor, para cumplir con esa gran comisión que tú les habías encomendado, Señor. Hoy también tomamos el relevo, tomamos el testigo para ser verdaderas creyentes que testifiquen y que anuncien, Señor, de que tú has venido, que tú has muerto en la cruz, que has resucitado, pero que estás sentado a la derecha del Padre y que volverá con poder. Ayúdanos, Señor, bendice nuestro testimonio y que muchas más personas se puedan añadir a tu iglesia y ser salvos, Padre. Gracias, Señor, y guarda esta palabra en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque a pesar de la persecución y el sufrimiento, estamos gozosos y sabemos que nuestro galardón es grande en los cielos. En el nombre de Jesús, amén.